Amén, hermanos. Himno 407. Solo en el fluir laboremos por Dios, por su mente en su forma como Él reveló, obrando en el fluir de su vida y poder, por su reino, su iglesia en su actual mover. Solo en el fluir laboremos por Dios, solo en el fluir laboremos en coordinación, solo en el fluir laboremos con Dios, en el Espíritu como Él lo enseñó, nunca independiente, obrando en el yo, más en cuanto al servicio en coordinación, solo en el fluir laboremos por Dios, solo en el fluir laboremos en coordinación, solo en el fluir laboremos en Dios, con la iglesia, los santos, conforme a su luz, la palabra de vida a todos brindad y seguid su fluir, realizando su plan. Solo en el fluir laboremos por Dios, solo en el fluir laboremos en coordinación. Amén. Primera de Corintios 12, 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también el Cristo. 13, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El título dice, la tercera clase de vivir. En los mensajes anteriores tratamos dos clases de vivir. La primera clase de vivir es una que procede del Espíritu Santo y que es mediante el espíritu humano. La segunda clase de vivir es una que anda únicamente conforme al Espíritu. En este mensaje llegamos a la tercera clase de vivir. En realidad, estas tres clases de vivir son simplemente tres aspectos de un solo vivir. En los dos mensajes anteriores no vimos los constituyentes de este vivir. Esto es como decir que una cierta clase de té es buena, que apaga la sed y es vigorizador, sin decirle a la gente cuáles elementos están en el té. En este mensaje queremos profundizar más que considerar el vivir cristiano normal. Sin duda, el vivir cristiano normal es un vivir que procede del Espíritu Santo y que es mediante el espíritu humano, y sin duda es un vivir que anda conforme al Espíritu. Pero eso no es suficiente. Necesitamos pasar a ver cuáles son los constituyentes de este vivir. Esta es mi carga en este mensaje. Por esto, el sujeto de este mensaje es un vivir que exteriormente es bautizado en el Espíritu Santo e interiormente está saturado con él, y en el cual todo nuestro ser está constituido con los elementos de Cristo. Amén, hermanos. Amén. El servicio en Romanos. El servicio adecuado en la iglesia se basa en Romanos 12 y 1 Corintios 12. Romanos 12 habla del servicio a Dios en la iglesia, es decir, en el cuerpo de Cristo. En este servicio, lo primero es que debemos presentar nuestros cuerpos, 12:1. Presentar nuestros cuerpos es presentar nuestro tiempo. Si su cuerpo viene, su tiempo viene también. Esto es muy práctico. Pero cuando el cuerpo viene, los problemas vienen también. Esto es por cuanto el cuerpo está aquí, las opiniones están aquí también. No hay nadie en el mundo que no tenga opinión.
Todos, ya sean viejos o jóvenes, tienen sus opiniones. Perdónenme antes que se me traba aquí tienen sus opiniones. No hay nadie en el mundo que no tenga opinión. Todos, ya sean viejos o jóvenes, tienen sus opiniones. La opinión es un gran problema para la iglesia. Por esta razón, Pablo dice que necesitamos presentar nuestros cuerpos y no ser conformados a este siglo. Romanos 12:2. Recientemente yo estaba dando una conferencia en cierta ciudad. Una hermana en la congregación era una médica. Al oír mi mensaje, se impresionó mucho. Después de la reunión, ella vino a verme y me dijo: hermano Lee, nuestra iglesia es muy buena. Falta solo una cosa. Yo siento que deberíamos tener un hospital. Por esto se puede ver que en el cuerpo de, por esto se puede ver que el cuerpo de ella vino y su opinión vino también. Esto es por ser conformado al siglo. Si permitimos que 100 personas hablen en la reunión, pueden haber 100 opiniones. Todo puede que algunos sugieran que se ponga plantas de casa por toda la sala de reuniones. Puede que otros sugieran que tengamos un coro de 4 partes. Esta es la conformación al siglo, es decir, al mundo. En la iglesia es celestial y espiritual. Es por eso que inmediatamente después de que Pablo mencionó el presentar del cuerpo, él pasó a decir que la mente debe ser renovada en 12:2. Este renovar de la mente es un cambio de nuestros conceptos. No somos un club social, ni somos una sociedad, ni una asociación. Somos los hijos de Dios que se reúnen en el Espíritu. Por esta razón, cuando venimos para servir en la iglesia, debemos tomar nuestros conceptos de la Biblia y no del mundo. Es correcto que ustedes presenten su cuerpo, pero las opiniones en su mente no deben acompañarlos. Su mente debe ser renovada y transformada. Además, su espíritu debe estar ardiente. Romanos 12:11. Nuestro servicio a Dios en la iglesia debe ser uno en el cual se presenta en el cuerpo, la mente sea renovada y el espíritu ferviente. Esto es el servicio descrito en Romanos 12. Amén. El servicio en Primera de Corintios 12. El servicio mencionado en Primera de Corintios 12 tiene un fundamento. Este fundamento es los constituyentes de la vida espiritual de un cristiano. Estos constituyentes pueden encontrarse en los versículos 12 y 13 de este capítulo. La sección del 12:12 al final del capítulo trata solo un tema, el cuerpo. Aquí vemos que la iglesia es un cuerpo. La iglesia no es una organización, es un organismo. Una organización no tiene vida, mientras un cuerpo tiene vida porque es orgánico. Por ejemplo, una silla puede considerarse como una organización. Está muy bien ordenada, pero no tiene vida. Nuestro cuerpo, por el contrario, no es meramente ordenado, también tiene vida. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una organización, sino un organismo. En 1 Corintios 12 también habla del servicio de los miembros de este cuerpo en la iglesia. En este servicio, cada cual funciona conforme a su parte. Sin embargo, este servicio del cuerpo tiene un fundamento. Este fundamento se ve en los versículos 12 y 13. En este fundamento vemos los constituyentes de la vida diaria de los que sirven. Este es un punto más profundo. El hablar de la función exterior es más fácil y se entiende más rápido, pero el hablar del constituyente interior es más profundo y más difícil, porque el hombre no tiene este concepto dentro de él. Estos dos versículos nos muestran los constituyentes del vivir de los que aman al Señor, le siguen y le sirven. El primer constituyente es el Espíritu y el segundo es Cristo. El versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Este Cristo no es meramente la cabeza, Él es todo el cuerpo. Por tanto, este Cristo no es el Cristo individual, sino el Cristo corporativo. Este versículo revela que Cristo no es solo la cabeza, sino el cuerpo también. Aquí tenemos a Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia juntos constituyen el único hombre universal. La cabeza de este hombre es Cristo mismo, y el cuerpo es los santos que son los miembros. Pablo dice que este cuerpo que está compuesto de todos los santos también es Cristo. Después de esto, en el versículo 13, Pablo dijo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por una parte,
Todos fuimos bautizados en un cuerpo. Esto trata de lo exterior. Después de ser bautizados, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto trata de lo interior. Fuimos bautizados de una vez en el agua, pero bebemos agua todos los días. Esto no significa que el agua en la cual fuimos bautizados y el agua que bebemos son dos clases diferentes de agua. Ellas son la misma clase de agua, pero esta agua tiene dos funciones. Hoy el Señor es solo un espíritu. Él no es dos espíritus. Pero este único espíritu tiene dos funciones. Una función es bautizarnos. Este espíritu nos ha bautizado en un cuerpo. Después de ser bautizados, seguimos adelante para beber de este espíritu. El beber es tomar algo dentro de su ser. El bautismo es la función exterior y el beber es la función interior. Entramos en el agua y el agua entra en nosotros. Todas estas son ilustraciones. Debido a que los asuntos espirituales son muy profundos, la Biblia usa ilustraciones para describirlos a nosotros. Cuando tomamos agua dentro de nosotros, ella apaga nuestra sed. Además, tiene la función de mojar y disolver nuestro alimento. Después de que ustedes han comido alguna comida sólida, la única manera para que los elementos nutritivos en la comida entren en las células y en la corriente sanguínea es disolverlos con agua. Esto también es una ilustración. Por favor, no piensen que, debido a que el espíritu es misterioso, por lo tanto, él es abstracto. Más bien, él es muy práctico. Diariamente debemos beber de este espíritu. Solamente entonces seremos capaces de vivir una vida cristiana adecuada. Amén. Título: un vivir que está saturado con el Espíritu Santo y cuyo constituyente es Cristo. Si ustedes estudian a fondo los versículos 12 y 13, verán que el funcionar de todos los miembros del cuerpo de Cristo no es nada más que un vivir. Si este vivir está compuesto de dos clases de elementos, uno es el Espíritu, quien es como el agua. El otro es Cristo, quien es como la comida. El crecimiento de la vida humana depende de estos dos elementos. La comida es sólida y el agua es líquida. Dentro de estos dos elementos hay muchos nutrientes ricos. La nutrición en la comida es mayor que la nutrición en el agua. Sin embargo, la comida es seca. Cuando entran en ustedes sin que el agua la disuelva, es difícil que la nutrición en la comida sature sus células y su corriente sanguínea. Necesitamos la comida sólida y también necesitamos el agua líquida. La comida es Cristo y el agua es el Espíritu. Mi cuerpo puede estar derecho porque está sostenido por la comida y el agua. Todos nosotros crecemos y vivimos por el suministro de comida y agua. Ellas mantienen nuestro trabajo y nuestras actividades. Para que nuestro ser físico crezca de una manera sana, necesitamos comer comida rica y tomar bebidas nutritivas. Los chinos que nacen en los Estados Unidos son altos y fuertes. Esto es porque la comida americana es sumamente rica. La leche americana, el bistec americano, el pollo americano, las frutas americanas y muchas otras clases de comidas americanas se comen y son constituidas dentro de su ser. Como resultado, están constituidos con la comida americana. Pero si ellos no comen las riquezas de la comida americana, entonces naturalmente serán pequeños, flacos y enfermizos. Hoy día muchos cristianos están pequeños, flacos y huesudos. Esto es porque no han estado comiendo a Cristo y bebiendo del Espíritu. Cristo y el Espíritu son los dos constituyentes necesarios para el crecimiento en vida de los creyentes. Ellos son también el fundamento para el servicio de los creyentes. Amén. Título: los problemas de las reuniones de los grupos pequeños. En este mensaje estamos considerando las reuniones de los grupos pequeños. No tenemos ningún deseo de reunir a los hermanos y hermanas meramente para que una persona hable mientras todos los demás escuchan. Deseamos ver a todos los santos funcionando en las reuniones. Pero si tenemos unos centenares o unos millares de personas reunidas, ¿cómo sería posible que todos funcionaran?
Es por esta razón que la Biblia menciona tanto las reuniones grandes en el templo como las reuniones pequeñas de casa en casa. Aquí es donde radica nuestra dificultad. Supongamos que ustedes han empezado a reunirse en su hogar y tienen 7 u 8 personas reunidas como un grupo pequeño. Puede ser que las 2 primeras reuniones sean muy buenas, pero en la tercera se acaba el contenido. No hay más provisión. Puede ser que un hermano diga, voy a casa, y otros digan, ya me voy. Por fin ustedes encontrarán que ya no pueden continuar con tales reuniones. Esta situación puede compararse con un grupo pequeño de niños que crecen en los Estados Unidos, que rehúsan comer hamburguesas o tomar leche. No quieren comer nada ni tomar nada. Si se les pone a 5 de ellos en un equipo y les piden que jueguen a la pelota, por supuesto no tendrán la fuerza para jugar. La razón por la cual las reuniones de grupos pequeños no son atractivas es porque estamos secos, flacos, débiles y muertos, Señor Jesús. No actuamos como personas vivas. En una condición así, está bien que vengamos para asistir a un servicio o para sentarnos en un banco de la iglesia. Allí puede que tengamos a varios que puedan cantar profesionalmente y que puedan dirigirnos en el cantar. Puede que también tengamos a varios que estén entrenados en el orar, que nos puedan dirigir en oración. Claro, hay también el predicador que nos predicará. Es fácil asistir a un servicio de esta manera. Sin embargo, si se nos pone junto a 7 u 8 de nosotros solos, ¿qué debemos hacer? ¿Quién orará para nosotros? ¿Quién nos predicará? En tal situación, puede que nos miremos unos a otros o simplemente hablemos entre nosotros acerca de muchas cosas no pertinentes. Al final, no hay nada más que decir y la reunión puede proseguir más. Y la reunión no puede proseguir más. Por esta razón, no podemos hablar de la propagación o de aumento. Solo podemos quedarnos donde estamos, arreglárnoslas con lo que tenemos y pasar por alto nuestras verdaderas necesidades. Es por esto que todo mi ser está sobrecargado por esta carga pesada. Mi esperanza es que en todas las iglesias locales veamos una movilización total de todos los miembros. A fin de tener una movilización total, no hay otra manera más que tener grupos pequeños. Solamente en los grupos pequeños todos podremos funcionar. Título: Cristo en el Espíritu como el suministro del hombre. Debemos tener una clase de vivir que se inicia por el Espíritu Santo y que pasa por el Espíritu humano. En otras palabras, debemos tener un vivir en el cual andamos conforme al Espíritu. Sin embargo, eso no es todo. Esta noche el Señor nos ha mostrado los constituyentes de esta clase de vivir. El primer constituyente es la comida. El segundo es el agua. La comida es Cristo y el agua es el Espíritu. Según la Biblia, Cristo está en el Espíritu. Esto es como estar en el agua toda la nutrición de la comida. En Apocalipsis 22 podemos ver que el árbol de la vida crece en el río de vida, versículos 1 y 2. A donde quiera que fluya el río de vida, allí crece el árbol de vida. El fruto del árbol sale de los 2 lados del río para llenar la necesidad del hombre. Cristo debe estar en el Espíritu antes de poder ser nuestra porción. Amén. Título: La forma de beber del Espíritu. Entonces, ¿cómo bebemos de esta agua espiritual? Ni la leche ni la miel son sólidas, sino que son comida líquida. Hay rica nutrición en la leche, pero toda ella está en el líquido. Del mismo modo, todas las riquezas de la miel están en el líquido. Hoy día todas las riquezas de Cristo están en el Espíritu. Sin embargo, en el cristianismo, la cuestión del Espíritu nunca se ha resuelto durante los últimos 2000 años. Esto es porque el Espíritu es demasiado misterioso y profundo. Muchos cristianos no tienen un conocimiento adecuado concerniente al Espíritu. Por tanto, no tienen la forma de experimentar al Espíritu. Por esta razón, están en pobreza continuamente. Señor Jesús. Título: Creer lo que la Biblia dice. Amén. Le doy gracias al Señor hermanos. Le doy gracias al Señor que por su misericordia yo fui salvo hace 60 años. Después de ser salvo, yo amé la Biblia a lo sumo.
Casi no hubo ningún día cuando la Biblia no estuviera a mi mano. La leía todos los días. Más tarde, el Señor me llamó y me dio la gracia para dejar mi empleo y desde entonces casi no hice más que estudiar la Biblia. Después de todo mi estudio más mi experiencia, llegué a esta conclusión. Primero, para disfrutar de este espíritu, tenemos que creer lo que la Biblia dice. La Biblia nos dice en primer lugar que Dios, en quien creemos y a quien adoramos, servimos y disfrutamos, es un Dios triuno. En el Dios triuno tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu. El Padre es la fuente, el Hijo es el curso y el Espíritu es la consumación. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu son distintos, ellos no son tres dioses, todavía son un Dios. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu con una fuente, un curso y una consumación. En la consumación no está solamente el Espíritu, sino el Hijo y el Padre también. El Padre, el Hijo y el Espíritu no son solamente coexistentes, sino también son coinherentes. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Tanto el Padre como el Hijo están en el Espíritu y el Espíritu está tanto en el Padre como en el Hijo. El Señor Jesús dijo claramente en Juan 14 que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Por tanto, su hablar es el obrar del Padre. Él dijo que cuando los hombres le ven a Él, ven al Padre, porque el Padre está en Él y Él está en el Padre. Versículos 9 y 11. Por lo tanto, el Padre y el Hijo no pueden ser separados. Aunque hay una distinción entre el Padre y el Hijo y el Espíritu, son inseparables. Dios es triuno, porque desea forjarse dentro de su pueblo creado y redimido, es decir, dentro de nosotros, los que hemos creído. Entonces, ¿cómo se forja el Dios triuno dentro de nosotros? En primer lugar, Él efectuó la creación. En su creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu estaban juntos. El Dios triuno trabaja junto para efectuar la creación. En la creación, su meta principal era crear el hombre como el centro, para que el hombre llegara a ser el objeto de su dispensar. Pero después que creó al hombre, el hombre cayó. Debido a la caída del hombre, el Dios triuno se hizo carne, Juan 1:1 al 14. No fue meramente el Hijo de Dios quien se hizo carne. El Señor Jesús nos dijo que cuando Él vino, Él trajo consigo al Padre, Juan 8:29. Esto es contrario al concepto de la mayoría de los cristianos. Su concepto es que cuando Cristo vino para ponerse de la carne, Él dejó al Padre en el cielo. El hecho es que cuando el Hijo vino para encarnarse, el Padre vino también. Además, el Hijo se hizo carne en el Espíritu, es decir, Él fue concebido en el Espíritu Santo mediante María. Mateo 1:18 y 20. Por esto, el Padre, el Hijo y el Espíritu estuvieron todos envueltos en la encarnación. Por esta razón, la Biblia no dice que el Hijo se hizo carne, más bien dice Dios fue manifestado en la carne. 1 Timoteo 3:16. No era un Dios parcial, sino un Dios completo quien fue encarnado. Siga, hermanito, creo que está largo. Amén. El Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, se hizo carne y vivió en la tierra durante 33 años y medio. Él pasó por la vida humana y probó todos los gozos y sufrimientos del vivir humano. Al final de su vida humana, Él fue a la cruz para efectuar la muerte todo inclusiva. Luego fue sepultado. Él entró en el Hades, pero la muerte no pudo retenerlo. Hechos 2:24. El Hades tampoco pudo retenerlo, porque Él es vida. Juan 11:25. Él salió triunfante de la muerte y en resurrección, Él se hizo el Espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45b. Este Espíritu ha pasado por la creación, la encarnación, el vivir humano y la muerte y ha entrado en resurrección. Este Espíritu, quien es la misma consumación del Dios triuno, ha pasado por tantos procesos y pasos para llegar a ser el Espíritu vivificante. En este Espíritu vivificante está el Hijo y está también el Padre. Está Dios y está también el hombre. La Biblia nos dice que este Espíritu en resurrección es el Cristo resucitado. Juan 14, 17, 20. ¿Quién es el Cristo neumático? Fue este Cristo neumático quien entró en medio de los discípulos en la noche de su resurrección para soplar en los discípulos diciendo: recibid el Espíritu Santo. Desde ese entonces, el Dios triuno ha entrado en su pueblo escogido. Esto es lo que sucedió en el día de la resurrección. Hablando de lo esencial,
El Dios triuno entró en los discípulos aquel día para llegar a ser su vida y su esencia de vida. Hablando de lo económico, 40 días después, Él ascendió al cielo. Hechos 1:9. Esto no significa que en su ascensión Él dejó a sus discípulos. Todavía estaba dentro de los discípulos como su esencia. 10 días después de que ascendió, Él se derramó desde el trono. Hechos 2:1-4, 16-18. Este es el Espíritu en Pentecostés. En este tiempo se puede ver que este Dios triuno se ha hecho el Espíritu vivificante todo inclusivo. Por una parte, Él entró en sus creyentes para hacer su esencia de vida. Por otra, Él cayó sobre ellos para hacer su poder para obrar. ¿Qué debemos hacer con tal relato de la Escritura? ¿Debemos creerlo? Necesitamos decir amén a cada punto registrado en la Biblia. La Biblia dice que este Dios es triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. A esto debemos decir amén. La Biblia dice que este Dios triuno creó los cielos, la tierra y todas las cosas, incluso a nosotros. A esto también debemos decir amén. La Biblia también dice que el Dios triuno se hizo carne y vivió en la tierra 33 años y medio. Otra vez debemos decir amén. La Biblia dice que este Dios triuno murió en la cruz por nuestros pecados y trató con el pecado, el mundo, Satanás y todas las cosas negativas. Debemos decir amén a esto. La Biblia dice también que Él se levantó de los muertos para hacerse el Espíritu vivificante y que Él ha entrado en los que creen en Él. Otra vez debemos decir amén. Si ustedes creen en Él, Él entrará en ustedes. No es necesario analizar con la mente. Simplemente digan amén a lo que la Biblia dice desde lo más profundo de su ser. No sean engañados por sus sentimientos inestables. Si dicen amén, se darán cuenta de que Él está en ustedes. Esto es real. Hebreos 11:1 dice que la fe es la comprobación de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. ¿Qué es la fe? La fe es la comprobación de la sustancia. Permítame explicarlo con una ilustración. Supongamos que en cierta casa hay una fragancia dulce, pero no se puede ver ni se puede tocar. Entonces, ¿cómo se puede comprobar esta fragancia? Lo único que se necesita es ejercitar la nariz un poco y la fragancia se comprobará. Hay que utilizar el órgano correcto para comprobar una sustancia particular. Por ejemplo, hay que usar el oído para oír. La audición del oído es la comprobación del sonido. De igual manera, la fe es la comprobación de las cosas espirituales. Todas las cosas espirituales son sustanciales, pero debemos usar nuestro espíritu para creer en ellas. Este creer es la comprobación de la sustancia de las cosas espirituales. Cuando ustedes oren, no ejerciten su mente tal como lo hacen cuando recitan algo de memoria. Tampoco deben predicar al Señor en su oración. La Biblia no tiene ninguna oración predicadora, sino que tiene oraciones de confesión en las cuales una persona confiesa su fracaso. D.L. Moody dijo desde hace 100 años que oraciones largas matan las reuniones de oración. Las oraciones más vivientes son aquellas de 2 o 3 frases. Todavía yo puedo recordar un relato acerca de Moody. Una vez en una reunión, una persona empezó a orar una oración larga. Moody dijo: mientras nuestro hermano continúa orando, sigamos adelante y hagamos esto y lo otro. A veces yo creo que esta es una buena forma. Si alguien orase sin cesar en nuestra reunión de oración, deberíamos decir: mientras nuestro hermano está orando, tengamos comunión. No queremos una oración larga. Amén. Una vez un hombre ciego vino al Señor y gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor dijo: ¿qué quieres que te haga? La respuesta fue sencilla: Señor, que reciba la vista. Eso es suficiente. Si el Señor le pregunta hoy: ¿qué quieres? Y dice: Señor, tengo sed, hoy
quiero el Espíritu, eso es muy bueno. Lo único que ustedes necesitan orar en la reunión de oración es, Señor, quiero el Espíritu. Señor, yo tengo tanta sed, quiero algo de beber. No digan, Señor, tú sabes que yo tengo mucha sed y debido a que yo tengo sed necesito algo de beber. La vida de hoy es el Espíritu y sin el Espíritu no hay bebida. Solo cuando tengo el Espíritu puedo tener la bebida. Esta es una oración predicadora. Ustedes están orando como si Dios necesitara que le predicaran. Cuando Dios les pregunta, ¿qué necesitan? Deberían decir ustedes, Señor, necesitamos un avivamiento. Estamos todos casi muertos. Queremos estar vivos. No somos ni calientes ni fríos. Queremos ser calientes. Señor, quémanos. No digan, Señor, tú sabes que a menos que tú hagas el encendido, nadie puede arder. Aún así, intentamos estar ardientes. No podemos. Solo tú puedes, Señor, ser ardiente. Si tú no nos quemas, ¿qué podemos hacer? Para esto venimos a ti. Simplemente digan, Señor, quémanos ahora mismo. No prediquen tanta doctrina. El Señor hará el incendio. Cuando estábamos en Shanghái teníamos un lema que se había desarrollado durante los años. Algunos hermanos y hermanas solían ir a todas las reuniones y en todas las reuniones oraban. Además, cada oración que oraban era larga. Tratábamos por algún tiempo de encontrar una forma de ayudar a esos santos. Con el tiempo encontramos la manera por medio de la historia de Moody. No necesitamos orar por tantas cosas. Dios sabe que nos falta ropa o comida. Debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas nos serán añadidas. Debemos evitar especialmente orar por casas grandes o coches de lujo. Debemos decir, Señor, no estoy ardiendo, hoy quémame. Oh Señor, estoy medio muerto, hazme vivo. Si ustedes sienten que hay una escasez de aire en un cuarto particular, abran las ventanas. Una vez que abran las ventanas, el aire entrará. Aunque no puedan ver el aire, pueden sentirlo. Del mismo modo, cuando se despiertan en la mañana, simplemente abran la ventana de su ser al Señor y digan, Señor, estoy abierto a ti. Sopla sobre mí. Señor, yo quiero que me llenes. Quiero andar en este día conforme al Espíritu. Si ustedes oran de manera, unas frases, sentirán que el Espíritu se está moviendo en ustedes, hermanos y hermanas. Si han respirado profundamente, ¿cómo no pueden sentir nada? Seguramente que sentirán refrescados. El Señor Jesucristo hoy día es el Espíritu, 2 Corintios 3:17. Es por eso que la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13. Pruébenlo. Ustedes recibirán el Espíritu. Necesitan creer en las palabras de la Biblia y necesitan reclamarlas por oración viviente. Título: Oren según las palabras de la Biblia. Entonces deben orar conforme a las palabras de la Biblia. Mientras más hagan esto, mejor es. Deben hacer esto 10 veces, aún 20 veces al día. Necesitan pasar tiempo en esto. Mientras más, mejor. Nuestra oración al Señor es nuestro respirar del Señor. Dediquen 5 minutos ante el Señor para respirar y orar y se sentirán como una llanta cuando se le inyecta el aire en la gasolinera. Serán llenos del neuma espiritual. El espíritu dentro de ustedes llegará a ser constituyente interior y en este espíritu Cristo viene y se añade a su ser. En otras palabras, la realidad del espíritu es Cristo. Por tanto, Cristo hoy día es el Cristo neumático. Este espíritu les llenará desde el interior y los elementos de Cristo serán constituidos dentro de su ser. Ya no serán hombres naturales, más bien serán hombres de Cristo. Serán los que están constituidos con Cristo. Solamente entonces serán miembros vivientes del cuerpo de Cristo y solamente entonces serán partes de Cristo como sus miembros. Por esta razón, 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Debemos ser constituidos con los elementos de Cristo para que lleguemos a ser miembros de Cristo. Los elementos de Cristo son constituidos dentro de nosotros por el Espíritu. ¿Cómo recibimos este Espíritu? Para recibir este Espíritu necesitamos creer las palabras de la Biblia y cada día necesitamos venir ante el Señor y abrirnos a Él. Necesitan abrirse a sí mismos como abren una ventana. Dejen que el Espíritu entre luego, respírenle por medio de oración. Mientras más oran, más llenos serán.
La estrofa 3 de Himnos 359 dice: Tu espíritu unge, me empapará, mi alma por completo, tú saturarás. Cuando este Cristo neumático opera en ustedes, se mudará a su mente, a su emoción y a su voluntad. Cuando Él se mueve y si ustedes ceden terreno a su mover, Él se infiltrará en todo su ser con sus elementos y ustedes serán transformados en su imagen, llenos de su estatura. Esto es como ingerir la comida. Después de unas horas de ablandamiento por agua y digestión por el estómago, la comida se infiltrará en sus células y en su corriente sanguínea. Después de terminar este proceso, la comida llegará a ser el constituyente de ustedes. Esto es nuestra necesidad hoy día. Espero que todos ustedes se ejerciten de esta manera para que estén llenos del Espíritu y llenos de Cristo por dentro. De esta manera nuestras vidas estarán llenas del Espíritu y con Cristo. Y así asistimos a la reunión de un grupo pequeño o a varias reuniones, iremos con el suministro. De hecho, todos nos convertiremos en un suministro a otros. Esta es mi carga en este mensaje. Que el Señor sea misericordioso con nosotros.